y pasamos de lleno a este tema que les estamos presentando como principal el día de hoy. Y cómo no, si se trata de la liberación de Julian Assange, este periodista y activista en defensa del derecho a saber, del derecho a la información y también del derecho a la libertad de expresión. Julian Assange, que después de años y años de estar preso, de no estar en libertad, porque hay años en los que formalmente no estuvo preso, sino en calidad de asilado político, pero en la embajada de Ecuador en la Gran Bretaña, y en ese sentido pues tampoco podía salir a la calle, tampoco podía comunicarse, pues tampoco estaba libre. Son muchos años que ha padecido Julian Assange esta persecución encabezada por el gobierno de Estados Unidos, luego de que Julian Assange publicara documentos de las propias agencias de seguridad de Estados Unidos que daban cuenta de crímenes de lesa humanidad, crímenes financieros, crímenes por espionaje y que fueron plenamente documentados por Julian Assange y Wikileaks. No le perdonó esto el gobierno estadounidense y pues lo ha perseguido, lo persiguió durante muchos años. Prácticamente lo tuvo tras las rejas, lo tuvo en prisión, ya decíamos, por medio de una embajada que si bien le dio el asilo el gobierno de Ecuador, pues no podía salir Julian Assange, manifestarse libremente. Y luego después, pues ya siendo preso formalmente del gobierno de Gran Bretaña con fines de extradición hacia Estados Unidos, pues finalmente se ha llegado a un acuerdo el día de ayer. En ese sentido, pues sí, señalar que el día de ayer Julian Assange ha alcanzado la libertad por medio de un acuerdo que ha alcanzado con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá, la verdad es de que no hubiera sido necesario este acuerdo. Realmente nunca debió de haber estado en prisión, pero por fin se encuentra ya en libertad. El periodista y defensor del derecho humano a la información, Julian Assange, quien fue perseguido político por varios gobiernos, entre ellos de Estados Unidos y del Reino Unido, alcanzó su libertad luego de declararse culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos, delito grave vinculado a su presunta participación en filtraciones de material clasificado del gobierno estadounidense. Así, hasta el último momento, el defensor de las libertades de información y de prensa ha sido castigado por haber revelado la verdad acerca de diversos crímenes, incluidos los de lesa humanidad, cometidos por estas potencias mundiales, algunos en contextos de guerra. Pues en ese sentido, pues sí, señalar que, bueno, pues de manera desafortunada ha tenido que declararse culpable. Pero bueno, esta pena por los delitos que se ha declarado culpable ya habría sido compurgada por todos estos años precisamente en prisión y por lo tanto queda ya en libertad. Y en efecto, señalar que estos hechos revelados por Julian Assange y por Wikileaks, pues incluyen incluso el asesinato de niños, el asesinato de familias en un contexto de guerra, aunque no de combate, es decir, estos asesinatos causados por soldados estadounidenses que operaban aeronaves, que tuvieron en la mira a familias pues totalmente inermes, desarmadas, que realizaban su vida cotidiana dentro de lo posible en ese contexto de guerra, pues fueron ultimadas, asesinadas. Vemos incluso la llegada de una ambulancia tratando también de auxiliar a los sobrevivientes y la misma ambulancia pues es atacada y son resultados muertos los ocupantes, paramédicos de la propia ambulancia. Y solamente por mencionar uno de estos casos que se pudo documentar en Irak, pero ¿cuántos realmente documentó Wikileaks? Y que decíamos, pues daban cuenta de crímenes cometidos por gobiernos de Estados Unidos, crímenes, violaciones a los derechos humanos, crímenes también de carácter financiero y dentro de otro tipo de asuntos también decíamos documentados por Wikileaks.
El acuerdo para que se declarara culpable se estableció entre su defensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y consiste, decíamos ya, en reconocer sus años privado de la libertad como una pena cumplida. Ello evitó su extradición y también evitó que pasara el resto de su vida en alguna cárcel estadounidense. En 2006, Julian Assange y varios de sus colaboradores crearon Wikileaks, una organización editorial sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es promover la transparencia y la libertad de información a través de la revelación de documentos clasificados de gobiernos, empresas y organizaciones. De acuerdo con la cuenta de Wikileaks, en la red social X, Julian Assange salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh el día de ayer por la mañana, después de haber pasado ahí 1901 días. Decíamos, pues sí, son casi 2000 días en esa prisión, pero realmente tendríamos que sumarle los años que pasó en la Embajada de Ecuador, también allá en la Gran Bretaña, porque tampoco podía salir de la embajada, no podía manifestarse libremente, porque pesaba sobre él esta orden de aprehensión con fines de extradición. La libertad bajo fianza alcanzada por Julian Assange fue dictada por el Tribunal Superior de Londres y decíamos fue liberado en el aeropuerto de Stansted la tarde de ayer, donde abordó un avión y ya te comentábamos también cuando iniciábamos esta transmisión, Julian Assange se encontraba ya en trayecto, su avión había parado precisamente para recargar combustible y había reanudado también el vuelo con rumbo a Australia. No obstante, de acuerdo con el Washington Post, se prevé que el periodista comparezca ante un tribunal federal estadounidense en las Islas Marianas, un estado libre asociado a este país, donde se formalizará su declaración de culpabilidad del cargo de asociación delictuosa para obtener y difundir ilegalmente información confidencial de defensa nacional. Por su parte, el diario La Jornada informó que la declaración de culpabilidad, que debe ser aprobada por la juez Ramona B. Manglona, pondrá fin a un caso penal de intriga internacional y a la persecución que durante años ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos contra un editor cuyo popular sitio web de intercambio de información secreta lo convirtió en una causa para muchos defensores de la libertad de prensa que afirmaban que actuaba como periodista para sacar a la luz delitos cometidos por el ejército de Estados Unidos. En ese sentido, Estados Unidos habría que señalar que, por el contrario, afirmó que las acciones de Julian Assange infringían leyes destinadas a proteger información delicada y que pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Pues sí, decíamos que de acuerdo con reportes de prensa, la audiencia se fijó para el 26 de junio a las 9 horas, sería a las 17 horas de México del día de hoy. Y se estima que Julian Assange sea condenado a 62 meses de prisión, tiempo que ya cumplió privado de la libertad. Luego se espera que regrese, decíamos, a su país natal, Australia. Julian Assange fue injustamente castigado por revelar los peores crímenes de las grandes potencias y es considerado como un héroe de las libertades y el periodista más importante de nuestro tiempo, pues junto con el equipo de Wikileaks reveló más de 250,000 documentos privados de Washington que documentan la brutalidad de la guerra en Afganistán y actos de lesa humanidad, así como conspiraciones diversas de Estados Unidos contra las democracias de América Latina e incluso también contra gobiernos de Europa. Citamos como ejemplo los cables difundidos por Wikileaks que se revelaron tras el fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2006. Precisamente revelan estos cables cómo Felipe Calderón acudió el 1 de septiembre de 2006 a la Embajada de Estados Unidos en México para crear un equipo de trabajo para lanzar la supuesta guerra contra el narcotráfico que sirvió para posicionar al cártel de Sinaloa en connivencia con Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública de ese gobierno
calderonista. Pues ahí está parte de lo que ha revelado Wikileaks, decíamos, en todo este tiempo. Y también incluso ya con Julian Assange tras las rejas, Wikileaks se ha mantenido fiel a esta intención, a estos objetivos de arrojar luz en aquellos lugares donde personajes en posición de poder pues no quieren que se arroje luz. Recordar precisamente este trabajo en el que participaría Contralínea con Wikileaks y otros 4 medios de distintas partes del mundo para revelar los entretelones de esta organización ultraderechista Vox, sus formaciones abiertas sociales como Hazte Oír y Citizen Go, que además, de acuerdo con los propios documentos obtenidos por Wikileaks y trabajados en conjunto con Contralínea, pues fueron o tuvieron como semilla al yunque mexicano. Este yunque creado en Puebla, que llegó al poder en México de la mano de Vicente Fox en el año 2000, que llegó para instalarse incluso en la Secretaría de Gobernación, pues después sería exportado en células a España, donde darían lugar a Hazte Oír, a Vox y Hazte Oír, Citizen Go y posteriormente a Vox, precisamente esta simiente de El Yunque en la ultraderecha española documentada por Contralínea y Wikileaks en este trabajo conjunto que por supuesto usted puede encontrar en www.contralinea.com.mx.